¿Qué tal? Vamos a tener una jornada maratónica. Con respecto a lo que es tiroides, les decía al grupo anterior que normalmente lo que hacemos en 6 horas vamos a tener que correr y hacer en dos, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar mejor de una vez. Eh, perdón, suelo comenzar con unas preguntas que ya se han hecho antes en exámenes de recientado, para que más o menos vean el tipo de pregunta que antes se hacían y que no necesariamente se van a hacer ahora, por si acaso. Porque la tendencia actual es hacer más que todo casos clínicos. Pero bueno, si le preguntan en todo caso cuál es la causa más importante de bocio endémico, ¿cuál de estas tres, o perdón, cuál de estas cinco opciones marcarían ustedes? Está fácil, ¿no? Hasta por el nombre lo pueden sacar. ¿Ya? ¿Cuál síntoma o signo no está presente en hipotiroidismo? La B. Y acá sí les complicamos un poquito más la cosa. A ver, ¿qué pasa si hay una mujer de 49 años que tiene intolerancia al frío, ha ganado 4 kilos, se siente lenta, la piel está seca, gruesa, alopecia, tiroides no palpable, la TSH está un poco elevada, la T4 está baja, esta es la total, ¿ok? Y tiene anticuerpos antitiroideos, en este caso antitiroglobulina y el antimicrosomal elevado? De todos estos diagnósticos, ¿cuál sería el más probable? ¿Qué dicen? Y acá, a ver, ¿cuál es el patrón hormonal más frecuente en el síndrome del eutiroideo enfermo? Es el eutiroideo enfermo. Ahora. Si hay una mujer de 35 años que viene de Lima, bueno, asumimos que ha nacido y ha vivido siempre en Lima, tiene una tumoración a nivel de la tiroides, un nódulo, ¿ok? De crecimiento lento, con la TSH normal y los anticuerpos negativos, ¿cuál de estos diagnósticos sería el más probable? Yo les digo una cosita, en el caso de algunas preguntas, incluso algunas más adelante que vamos a tener, para lo que es efectos de examen de residentado, no esperen que le preguntemos cosas fáciles, sencillas, ¿ok? De verdad, ahora son tantos chicos los que están presentándose para examen de residentado y tan pocas plazas, que justamente la idea no es que vaya a haber muchos empates. Y otra sugerencia más antes de comenzar. Yo procuro ponerle siempre los datos en función a los últimos consensos, a las últimas guías. Les digo, en octubre va a salir la última guía de nódulo y cáncer tiroideo. Les sugiero que los revisen, porque va a haber cambios, ¿ok? Y el examen de residentado, usualmente, le digo porque a mí me piden preguntas también, ponemos casos clínicos. En lo particular, a mí me gusta poner casos clínicos. Y que no quede ninguna duda de la posibilidad diagnóstica. Por eso que a veces los casos clínicos te salen bien extensos, ¿ok? Pero ahí, si uno se da cuenta, ahí tiene que salir el diagnóstico y no debe haber ninguna duda de la clave. Yo procuro que sea así. Y de nuevo, ¿no? Siempre preguntamos cosas relativamente nuevas, cosa que el chico que está revisando, actualizándose, lo va a poder contestar correctamente. Hay cosas que cambian ligeramente, sobre todo lo que es la terapéutica, el abordaje, ¿ya? Que en los libros clásicos tiene una manera y que en las nuevas guías se está cambiando. Entonces, a veces pasa de que la gente reclama y dice, no, pero en el Harrison dice tal cosa. Le digo, ya, pero tú has revisado la última guía. En la última guía te vas a dar cuenta que eso ya no es así. Y ahora en las últimas guías te piden con nivel de evidencia, o sea, todo está con nivel de evidencia. Bueno, comencemos a hablar de bocio. La parte de fisiología la voy a saltear bastante rápido porque ya lo han hecho esto. En cuanto a las mediciones, bocio en sí decimos que es un incremento del tamaño de la tiroides, ¿ok? Lo normal en cuanto al peso es que sea entre 10 a 25 gramos y usualmente la mayor longitud de los lóbulos es de 5 centímetros, pero en las personas altas podría llegar hasta 7. Entonces, si hay un crecimiento de la glándula, puede ser algo difuso, o sea, toda la tiroides crece, o puede haber también incluso nódulos, ¿ya? Entonces, ese es un bocio nodular. El tema es, en el caso de la tiroides, no necesariamente la alteración de la estructura, en este caso, cuando hablamos de bocio,
va de la mano con alteración de la producción de hormonas. O sea, puede haber personas que tienen nódulos en la tiroides y sus niveles de hormonas están bien. Y al revés, personas que tienen alteración de los niveles de hormonas tiroideas y de pronto no hay ningún nódulo ni hay alteración en cuanto al tamaño de la tiroides. Ojo, ¿ya? Puede ser muy evidente, pero también sucede algunas veces que el bocio se oculta, por decirlo de una manera, se coloca en la posición retroesternal, ¿ok? Y entonces ya tenemos que ver qué maniobra podemos utilizar para confirmar o apoyarnos un poco más en el diagnóstico. Por compresión, que es poco frecuente, podría comprometer los nervios laringeos y también lo que es la tráquea del esófago. Adicionalmente, algunos ponen justamente que un bocio puede ser normal en cuanto a la producción de hormonas tiroideas y eso sería un bocio eufuncionante. Puede haber una hiperproducción de hormonas tiroideas, sería un bocio no, bocio tóxico, podría ser incluso un subtipo nodular, o también podría ser un bocio hipofuncionante, o sea, un paciente con hipotiroidismo con bocio adicionalmente. Pero la causa más frecuente de bocio a nivel mundial siempre es el bocio endémico. ¿Ok? De la información que tenemos, y ese es otro problema, que conforme pasan los años salen organismos nuevos que antes no existían, clásicamente y hasta ahora se sigue manejando la información que da la Organización Mundial de la Salud, ya el último boletín es 2005, por si acaso, y esta es información obtenida de ahí. Entonces dice que justamente la forma más común de bocio es por deficiencia de yodo, y estamos hablando del 90% de los casos. Inicialmente, ojo, estos bocios endémicos son difusos, pero con los años algunos tienden a formar nódulos, por si acaso, es parte de la evolución, ¿ya? Y la OMS indicaban que, según la información obtenida en el yodurio, claro, en el yodo urinario, en niños de edad escolar, justamente la información que se obtuvo era del 92% de todos los niños, o sea, una muestra, perdón, que representaba el 92% de todos los niños a nivel mundial, ¿ya? Y en función de estos valores, que vamos a ver en un momento más, se vio que seguía siendo un problema de salud pública en 54 países, o sea, todavía sigue siendo bastante importante. Y es más, se estimó que había un 36.5%, ¿ya? Que equivaldría a 285 millones de escolares que no consumían una cantidad necesaria de yodo. El tema es que habían estimado que para las Américas eso era un 10% y para la región de Europa, curiosamente, llegaba hasta el 60%. Pero en términos así ya de extrapolación, cuando estimábamos a la población general, son, fíjense, casi 2.000 millones de personas que no tienen un aporte suficiente de yodo en su dieta. 2.000 millones, ¿ya? Y la prevalencia total de bocio a nivel mundial, bocio endémico obviamente, estamos hablando de un 15.8%. O sea, fíjense que todavía sigue siendo un valor bastante alto y esto es información 2005. Cuando decimos que justamente el consumo de yodo es insuficiente, como digo, los estudios están orientados para hacerse en niños de edad escolar, se les mide yodo urinario, microgramos por litro, y ahí vamos a ver, lo normal es que tengan más de 100, o entre 100 y 200, mejor dicho, es un valor óptimo, adecuado, ¿no? Cuando ya tenemos menos de 100, la cantidad de yodo que se está consumiendo es deficitaria. Claro, grados extremos serían menos de 20, ¿no? Y hay situaciones raras, pero a veces también sucede que se está consumiendo una cantidad excesiva de yodo, ¿ya? Pero de nuevo, no es habitual ver esto. Básicamente, si le preguntan a ustedes, sería el punto de corte de 100. En cuanto a las recomendaciones de ingesta de yodo al día, en adultos es de 150, en niños de 90 a 120 y en mujeres embarazadas es mayor, de 250 a 300. Hasta acá, ¿alguno tiene una pregunta? Si quieren preguntar algo, por favor levanten la mano, me pueden interrumpir, no me molesto. Ya no se queden con la duda, porque a veces se quedan con la duda y bueno, es peor que se queden con la duda. Bueno, entonces la clave en este caso sería una ingesta menor a 100, debería ser microgramos al día, ¿ya? Esa es la clave. Y incluso, como digo, sin necesidad de poner el término endémico, ya la causa más frecuente igual sigue siendo el pobre consumo de yodo. La clasificación de bocio. En la práctica no se suele utilizar, pero la OMS justamente dio una
forma inicial de clasificar que tendría a confundir a las personas, y esta es la última manera de clasificar el bocio según la OMS. Entonces, grado cero es cuando no hay bocio. Grado 1 hay 1A y 1B. En este caso, el 1A es cuando uno palpa el bocio, pero no es visible. Y el 1B cuando palpa el bocio y es visible con el cuello en extensión, ¿ya? Pero eso sí, si estuviera el cuello en posición normal, pues no se va a evidenciar. Y esto también incluye el término de los nódulos. Y grado 2, cuando el bocio es palpable y fácilmente visible en posición normal el cuello. Y el grado 3 era un bocio voluminoso que se reconoce a distancia. Antes el problema era que había un grado 4 que decían que se reconocía el bocio a gran distancia, pero la pregunta era, ok, ¿a partir de cuánto ya es gran distancia? Entonces, para evitar problemas, dijeron que hasta grado 3, cuando el bocio se ve a distancia, y se acabó. ¿Ya? El diagnóstico, ahí viene el tema, ¿cómo podemos confirmar que una persona tiene bocio o no? Porque muchas veces llega el paciente con una sensación de que tiene la tiroides incrementada de tamaño, pero de pronto en la práctica no es así. Se puede confirmar con exámenes auxiliares, pero en este caso lo recomendable sería hacer una ecografía. En la práctica, la tomografía no es tan recomendada para hacer lo que es mediciones de los lóbulos, por ejemplo. Entonces preferimos que sea por ecografía. Y también el tema de la ecografía es que ustedes ya saben que es operador dependiente. No todas las personas justamente van a coincidir en cuanto a la medida de una tiroides si hicieran la misma ecografía al mismo paciente. Pero en general, también los consensos no son muy claros. Se suele trabajar con este punto de corte a nivel del istmo. O sea, si uno mide el istmo claro, estamos hablando de un corte transversal, y mide más de medio centímetro, entonces ya decimos que la tiroides está incrementada de tamaño. Y si llegáramos a medir los lóbulos y este supera los 2 centímetros, también podemos decir que esa tiroides está incrementada de tamaño. ¿Ok? Si una persona está tranquila, sin ningún problema, y le pedimos que levante los brazos y comienza a ponerse así disneico, se inyecta la cara, le falta un poco el aire. ¿Cómo se llama ese signo? Pemberton. ¿Ya? ¿Y qué nos indicaría? ¿Qué nos indicaría un Pemberton positivo? Que hay un bocio sumergido. Eso es lo que sí, para eso sirve justamente. ¿Ya? Entonces, a veces les preguntamos, claro, por ahí a algunos se les puede ocurrir preguntarle o ponen en el historia clínica Pemberton positivo y a veces no saben qué cosa es Pemberton en sí. Bueno, hablemos de la tiroiditis. En sí es un término un poco extenso, habla en general de una inflamación a nivel de la tiroides, hay diferentes causas, la clínica también va a ser diferente. Lo único que tienen en común es que se pierde la estructura normal de los folículos, ¿ya? Entonces, si los clasificamos, vamos a ver un grupo que se llama la tiroiditis aguda, que es bastante raro, bastante raro. Luego vienen las subagudas, ahí en el tema de las subagudas, la más frecuente es la granulomatosa de Kervain. Luego viene la forma silente y también la posparto. Y ya hablando de las tiroiditis crónicas, la que es de origen autoinmune, la más frecuente causa de hipotiroidismo es la tiroiditis Hashimoto, ¿ya? Puede haber también una forma atrófica y otros, es más, dicen que es la evolución natural, que al parecer es así, una evolución natural de la tiroiditis Hashimoto, por si acaso. Y otra cosa también bastante rara sería una forma fibrosa, una tiroiditis crónica fibrosa invasiva o también llamada de Riedel. En el caso de la aguda, no sé si alguno ha visto una tiroiditis aguda. ¿Alguno ha visto alguna vez una tiroiditis aguda? Salud. ¿Alguien ha visto tiroiditis aguda? En el internado, en pregrado, en el serum. Ya, yo le digo, es bastante raro. Yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo y ahí en cerca de 20 años hemos tenido 2 casos, para que vean lo que es bastante raro. Son de origen infeccioso, básicamente bacteriano, puede ser estafilococo, streptococo, puede haber también casos de neumococo, salmonella, incluso la misma Mycobacterium tuberculosis se ha descrito en algunos casos, puede ser también ocasionado por hongos, por parásitos, aunque esto ya es menos frecuente, y la vía de infección, la tiroides, si ustedes se imaginan, concentra una buena cantidad de yodo, así es que es muy poco probable que también se infecte. Entonces tendría que ser una lesión por continuidad o por vía linfática de alguna infección cercana. Por vía hemática también sería poco frecuente. Ya un poco más, en ese sentido, sería más frecuente encontrar que puede haber un trauma o una fístula
o de pronto un conducto tiroidoso persistente, la que puede ocasionar esta tiroiditis aguda. En los niños rara vez se da, y cuando se da incluso algunas veces se da de forma repetitiva, sobre todo a nivel del lóbulo izquierdo. Si ese es el caso, ya tenemos que pensar que hay una fístula interna que se extiende justamente del seno piriforme a la tiroides, ¿ya? La clínica llama bastante la atención. Hay todos los síntomas de flogosis, o sea, calor, rubor, ¿qué más? Calor, rubor, ¿ah? Bueno, están durmiendo ustedes, ¿qué pasa? He atendido 40 pacientes, ¿sí? A ver, ustedes, el edema, ¿ok? De verdad, llama muchísimo la atención. Si alguna vez ven algún paciente, no se van a olvidar nunca, porque es como si el paciente de verdad viene con una pelota roja acá. ¿Ya? Yo tuve justo oportunidad de ver un paciente en el residentado. Es brusco, hay mucha sensación de dolor, sobre todo, incluso el paciente no puede deglutir bien los alimentos, no quiere extender ni siquiera el cuello, y el dolor es más, a veces se irradia a la mandíbula o los oídos, y el paciente, por este proceso infeccioso, va a tener sintomatología general, o sea, el paciente tranquilamente puede llegar de séptico, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Puede a veces incluso abscedarse, y lo que vamos a ver es justamente si hiciéramos una gamografía, que en esa zona donde se está abscedando va a haber pobre captación, y el informe nos lo van a dar diciendo que hay una zona o un nódulo hipocaptador, una área hipocaptadora. Y ahí viene lo interesante, el resto de la tiroides está funcionando bien, y como suele ser algo muy focalizado esto de la tiroiditis aguda, la producción de hormonas tiroideas está normal. Entonces, no hay en sí una alteración de los niveles de hormona tiroidea en este tipo de tiroiditis, por si acaso. La TSH, la T4 está normal, ¿ok? Función tiroidea normal. La gamografía, área de hipocaptación o zona fría, ¿ya? La captación en sí de yodo es normal. La ecografía no nos ayuda mucho. El hemograma, como cualquier infección, vamos a encontrar a veces leucocitosis con desviación izquierda incluso. Y lo ideal sería hacer un cultivo y ver en el gramo y en función de eso decidir el tratamiento. Eso sería lo ideal, ¿ok? En la citología lo que va a abundar son las células inflamatorias y este es el paciente que justo yo vi en el residentado. Fíjense que acá se nota incluso estas zonas eran zonas con absceso, sobre todo este de acá. Si es un absceso, ¿cómo se maneja un absceso? Tiene que drenarlo. Y se hizo eso. Es más, este paciente venía de la selva, lo habían visto en la selva, como fue tan abrupto el cuadro, y tan aparatoso, pensaron inmediatamente que era una neoplasia, lo mandaron al INEN, el INEN le preguntaron en la emergencia, ¿quién ha dicho que es neoplasia? No, en la selva, ¿dónde está el diagnóstico? No me han dicho que venga acá, no, sabe que se va el 2 de mayo, confirma que sea neoplasia y regresa, ¿ya? Cuando llega el 2 de mayo justo llega un domingo, al mediodía, y nadie sabía qué cosa era, o sea, dice, oye, acá hay algo medio raro, y justo me tocó pasar visita un domingo, y me llaman, me dice, oye, vente a la emergencia, acá hay una cosa medio rara, que está en el cuello, así es que debe ser tiroides, me dice. Ya, vamos a verlo y de verdad era esto. Se pidió una tomografía en ese momento porque no había ecografía, y incluso en la tomografía se podían notar las zonas de absceso. Cirugía de cabeza y cuello al día siguiente, se inició los antibióticos, todo. Se pidió hemocultivo porque en ese momento no se podía hacer directamente la muestra, estábamos en la emergencia, pero iniciamos antibióticos y al día siguiente lo pasamos a endocrino, a sala de endocrino. En endocrino ustedes saben de que hay pacientes con pie diabético, ¿no? Lo anecdótico del caso es que cuando Cabeza y Cuella decide drenar el absceso en sala, porque, o sea, ni siquiera en sala de operaciones, y dijo, bueno, es acá nomás, en un cuarto, ya va a salir, no te preocupes, está a flor de piel, decía, ¿no? Drena y el material purulento era tan maloliente que los diabéticos se salieron de la sala, ¿ya? Pero de nuevo, la función de las hormonas tiroideas estuvo muy bien. Se recuperó con antibióticos, el paciente salió de alta y no tuvo ningún tipo de secuela, ¿ok? El diagnóstico diferencial, por el tema del dolor, tenemos que diferenciarlo de una tiroiditis subaguda. Por ahí podría ser una celulitis, perdón, que esté justo en esta zona, un quiste hemorrágico que también cursa con mucho dolor, o una infección del conducto tiroidoso, ¿ya? El antibiótico de terapia, como decía, lo ideal sería hacer un cultivo y según era un antibiograma decidir qué antibiótico dejar, pero básico es si se evidencia un absceso,
drenarlo, ¿ok? No hay secuelas y es rarísimo que el paciente vaya a quedar hipotiroideo después de este cuadro. La otra sí es un poco más frecuente, y esto sí supongo que alguna vez han visto, que es una arteritis subaguda. Hablamos de la granulomatosa de Kervain, y es la causa más frecuente de bocio doloroso. Esa es pregunta de examen. Si una vez le ponen un caso clínico y les mencionan que es un bocio que duele, primera opción es esto. Es rarísimo que un Hashimoto duela. Por ahí una que otra vez he visto uno o dos pacientes, pero le digo, ¿de cuántos pacientes? Siempre la primera opción es que sea una artritis subaguda granulomatosa. De nuevo, es un proceso inflamatorio, no se conoce al 100% o no se ha demostrado al 100% que la etiología sea viral. Cuando uno hace la historia clínica se suele encontrar que ha habido un proceso de infección de vías respiratorias altas, semanas atrás nada más, y algunos estudios hablan de que la causa más frecuente sería por parotitis, o otros han hablado de sarampión, otros de Epstein-Barr, la misma influenza, ¿ok? Y la duración básicamente son como de 2 meses, y en promedio suelen ser 2 meses, ¿ya? Lo interesante acá es el comportamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan en la histología de la tiroides hay justamente folículos, ¿no? Y estos folículos, ¿qué cosa contienen? La misofisiología. ¿Quiénes ha hecho la clase de fisiología? ¿Gamarra o el doctor Valdivia? ¿No han tenido todavía clase de fisiología? Ah, caray. Ya, bueno, acuérdense de fisiología. ¿Cómo es? ¿Qué cosa tienen los folículos en su interior? El coloide. Ya, ¿el coloide qué cosa tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? T4, T3, T2, T1, ¿sí? Y también contiene la globulina que se produce solamente por la célula tiroidea, que se llama tiroglobulina. Ojo, siempre va a encontrar las globulinas transportadoras de hormonas, ¿ya? Y a veces se confunden. Es muy diferente la tiroglobulina que se produce solamente en la tiroides a la globulina transportadora de hormona tiroidea, que esa se produce a nivel del, ¿quién produce globulinas? El hígado, ¿ok? Entonces, le digo, en este caso está almacenado T4, T3, tiroglobulina. Si se inflama, se rompe justamente la estructura de este folículo y se va a liberar de golpe todo lo que tenía almacenado. Por lo tanto, los niveles de T4 y T3, ¿qué va a pasar? Se van a subir. Y asumiendo que su hipófisis está bien, cuando sube la T4 y la T3, ¿qué va a pasar con la TSH? Va a bajar. Y va a tener clínica de qué cosa? Como si estuviera hipertiroideo el paciente. En sí sería una tirotoxicosis. Más adelante lo vamos a definir bien eso. Entonces va a aparecernos un paciente con hipertiroidismo. ¿Ya? ¿Puede crecer la tiroides? Sí, por la misma inflamación va a crecer un poco, pero lo más llamativo, como les digo, es que duele. Solamente un 10, algunos dicen hasta un 15% de estos pacientes van a tener un cuadro sin dolor, pero la mayoría de veces duele. Y si no es espontáneo, es a la palpación también cuando uno examina. ¿Ok? Entonces, de lo que inicialmente se liberó todo, también va a llegar el momento en que ya se libere todo lo que está almacenado y entonces se comienza a consumir. La pregunta es, ¿cuánto es el tiempo de vida media de la hormona tiroidea? El AT4, estamos hablando básicamente. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo de vida media? ¿Alguien se acuerda? 7 hasta 10 días. ¿Ok? Y esa es otra de las razones por la cual un paciente que está con tratamiento por hipotiroidismo puede entrar a sala de operaciones si ha estado tomando tranquilo su hormona tiroidea. Así nos pasa, ¿no? Uy, va a entrar a sala, no va a poder tomar su pastilla y el cirujano está sudando frío y dice, no, va a ser un coma mixematoso. Le digo, no, pues si estaba tomando sus pastillas tranquilo y está bien su TSH, puede dejar de tomar hasta una semana, ¿ok? Justamente por el tiempo de vida media. Entonces comienza a consumirse esa hormona que se había liberado y como ya no hay quien produzca, porque está inflamada la tiroides, ¿qué va a pasar con esa T4? Va a comenzar a bajar, ¿ya? Entonces los síntomas poco a poco, espontáneamente, se van resolviendo. En lo que estaba todo hipertiroideo, o con tirotoxicosis mejor dicho, comienza ya a calmarse. Pero de nuevo, no hay quien produzca hormona tiroidea. Entonces lo que estaba hiper
se va al otro extremo y va a tener después clínica de hipotiroidismo. Casi siempre esto de la inflamación se resuelve y poco a poco comienza de nuevo a producir hormona tiroidea y ahí se resuelve todo. Casi siempre, ojo, ¿ya? ¿Sí han entendido entonces las fases, no? Hay una fase inicial que va a ser la de tireotoxicosis, que es la fase aguda. Yo les pregunto, en ese momento, si le hacemos una gamografía, ¿va a captar o no va a captar el yodo? ¿Qué dicen? ¿Captaría o no captaría? Captaría. Si en esta primera fase yo le pido una gamografía. No, si está inflamado, ¿quién va a captar? No capta, ¿ok? ¿Qué otra cosa pueden pedir para apoyarse justamente en el diagnóstico? Si ustedes le piden la TSH, va a salirles baja. Si piden la T4, va a salir alta. No va a poder diferenciar. La causa más frecuente de hiper, ¿cuál es? Graves, claro. Si solamente ven T4 y TSH, no va a poder diferenciar la fase aguda de esta tiroiditis subaguda de un hipertiroidismo por Graves. No hay manera. Le va a salir igual. ¿Ok? Claro, en el examen físico va a decir, doctor, pero va a haber dolor en uno, en el otro, en el Graves, no suele haber dolor. Ya, ok, sí, está bien. Pero ¿y si te toca justo ese 15% que no duele? Entonces tienes que pensar que otras manifestaciones de autoinmunidad hay para Graves. ¿Ya? Y de nuevo, si quieres apoyar tu diagnóstico con un examen auxiliar, ¿qué otro examen auxiliar pueden pedir? Si hay una inflamación, en general, cualquier inflamación, ¿qué podrían pedir? Una BCG. Una BCG incrementada habla de una tiroiditis subaguda. En cambio, el Graves, por más que esté con tirotoxicosis, con el hipertiroidismo, no se va a subir la BCG. ¿Ok? Ah, y lo que también sucede es que al inicio, como se expone justamente por la ruptura de esto de los folículos, la célula tiroidea se pueden presentar niveles un poco altos, no tan altos como se ven en Hashimoto, pero se puede elevar un poco los anticuerpos, sobre todo el anti-TPO, ¿ya? Y después eso va a bajar. Entonces, lo característico de nuevo, el dolor, sobre todo la palpación, al inicio se afecta un lado, luego se compromete el otro, eso es lo que usualmente pasa, la BCG incrementada, el hemograma va a estar normal o ligeramente elevado, pero lo usual es que esté casi siempre normal. El patrón tiroideo, de nuevo, tiene tres fases, tirotoxicosis, baja normal, se va a hipo y de ahí tiene que regresar a lo normal. Eso debería ser lo que usualmente pasa. La captación va a estar disminuida en la primera fase y esto del hipotiroidismo, como digo, solamente queda como efecto residual en el 5 a 10% de los pacientes. O sea, hay todavía un 5 a 10% de los pacientes que la inflamación es tan fuerte o ha sido tan severa que la tiroides no se llega a recuperar al 100% y queda con este cuadro de hipotiroidismo post-tiroiditis subaguda. La recidiva, por si acaso, es también bastante rara, solamente se da en el 2% de los pacientes. ¿Ok? La histología, si hiciéramos una biopsia, vamos a encontrar granuloma de células epitelioides y gigantes, ¿ya? Hay fibrosis también interfolicular, con mononucleares, invadiendo el intersticio, y en cuanto al tratamiento va a depender, ¿ya? ¿Se puede utilizar AINES? Sí, pero preferimos el paracetamol, por ejemplo, si es que hay un poco de dolor. Si el dolor no es muy intenso, para mejorar justamente el tema de la inflamación, dejamos glucocorticoides, en este caso utilizamos prednisona 40 miligramos al día. Y de nuevo, ¿no? Como suele ser un comportamiento cíclico, vamos a darle al inicio beta bloqueadores si es que está con mucha sintomatología de taquicardia, temblores y todo, pero de ahí le vamos a tener que ir bajando la dosis y de ahí quitar, porque el paciente se va a ir al hipo, ojo, ¿ah? El paciente se va a ir al hipo, no le van a dejar hipotiroideo encima con beta bloqueador, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, y les sugiero una cosa muy importante, que si ustedes ya hacen el diagnóstico o tienen la sospecha, tienen que explicarle al paciente, porque el paciente se desespera. Si ustedes no le explican, el paciente no va a entender qué pasó. De lo que estuvo con tanto calor hace unas semanas nada más, ahora me estoy muriendo de frío. Y que lo que tenía palpitaciones y ahora me dicen que estoy bradicárdico en la emergencia. O sea, ¿qué pasó? No, tienen que explicarle, señor, por si acaso eso va a pasar. Yo les explico a mis pacientes y ellos tranquilos, no se estresan. Ya, pero claro, el tema es que a veces te toma un tiempo que no siempre en el hospital tienes. Bueno, esta es una gamografía de un paciente con una tiroiditis aguda. ¿Alguien identifica la tiroides por acá? No se ve, ¿no? No se ve por ningún lado. Con buena intención uno diría, no, todo ves, acá está, no, pues, tampoco no. ¿Y si estuviera por acá? Bueno, no se capta, no capta.
Y acá está de nuevo, el comportamiento de la curva, ¿no? Cómo están las hormonas, acá está graficado. Y les digo, ¿no? Lo habitual es que ya todo debería haberse resuelto por completo, exámenes, laboratorio, todo en 150 días, dicen los estudios. Pero de nuevo, ¿no? El comportamiento más que todo se demora unos 2 meses en pasar desde el hiper hasta el hipo y recuperarse, ¿ya? Acá están 60 días, ¿ven? 60, 70 días. Luego viene la forma silente. Y es que a veces pasa también, el paciente por ahí hace un poco de ejercicio, siente palpitaciones, va a preguntarle al cardiólogo, el cardiólogo lo encuentra taquicárdico. Qué raro es. Le pide por si acaso sus hormonas tiroideas y sale como si estuviera hipertiroideo, pero no tiene ninguna manifestación clínica. Examina, hay un poco de bozo parece, pero no le duele, ¿ya? Entonces, esa es la tiroides justamente silente, es esporádica, y es más, hay una forma en particular que se presenta en el periodo posparto, y puede ser hasta 6 meses después del parto, ojo. Y esa es justamente la forma posparto, la tiroides posparto, ¿ya? Es rarísimo que se presente en la infancia, es un poco mayor la prevalencia y la incidencia en las zonas en que se consume poco yodo, más o menos ahí estamos hablando del 5 a 20% de los casos, y la causa todavía tampoco no se especifica cuál es, ¿no? Algunos hablan de un origen autoinmune porque hay niveles altos de anticuerpos, otros hablan de la posibilidad de un proceso viral y otros incluso hablan de cierta predisposición genética. Bueno, en el caso de la tiroides silente, su nombre lo indica, es un bocio indoloro, que tiene también las tres fases, pero como son un poco más o menos marcadas, por decirlo así, el paciente de verdad a veces ni cuenta se ha dado. En el 8% no va a tener ningún síntoma de nada, es más, a veces es solamente un hallazgo de casualidad de laboratorio, por ahí alguien le pidió las hormonas tiroideas y se encontraron que era esto, ¿ya? El tema es que acá sí hasta la cuarta parte de los pacientes pueden terminar siendo hipotiroidismo. O sea, ya cuando entran en la fase hipotiroidea y se mantienen los síntomas de hipotiroidismo o ya comienza a presentarse más síntomas de hipotiroidismo y eso no se resuelve conforme pasa la semana, a veces uno hace la historia clínica y de pronto había sido esto, ¿no? La recurrencia acá también es un poco mayor y fíjense, la BCG acá está normal. Los anticuerpos, sobre todo los antimicrosomales, están en 60% positivos, pero no están tampoco tan elevados, ¿no? Y de nuevo, el perfil tiroideo se comporta similar a la tiroides subaguda granulomatosa de Kerbein, y el tratamiento, de nuevo, solamente si hubiera manifestaciones clínicas, que usualmente les digo son oligosintomáticas, se maneja, pero después, claro, si el paciente queda hipotiroideo también se maneja el hipotiroidismo, ¿no? Pero después de eso no. Bueno, acá un poco más la parte de la histología, vamos a avanzar un poco. Ah, esta forma es bastante rara. Yo en lo particular hasta ahora no he visto ninguno, ¿ya? Y en el hospital de nuevo se han encontrado al parecer dos pacientes, sobre todo son mujeres que tienen entre 40 y 70 años, y acá la etiología tampoco no está bien clara cuál es, pero lo que sí se suele encontrar como asociación es fibrosis a nivel de retroperitoneo, a veces también de mediastino, de tejido retroorbitario, o incluso la misma colangitis esclerosante. Poco a poco, esta fibrosis va invadiendo la tiroides y va justamente alterando su estructura normal, y por eso es que el paciente con el tiempo va a hacer hipotiroidismo, y va a ser un hipotiroidismo permanente. Como decía, va dándose insidiosamente, y en algunos casos el temor y el peligro siempre es que, así como ha invadido este tejido fibroso, la tiroides puede comprometer la tráquea, el esófago e incluso los nervios laringeos recurrentes. No hay una evidencia de una inflamación a nivel sistémico, las funciones, como les decía, la temperatura, el pulso, los leucocitos, todo va a estar normal, pero el hipotiroidismo severo es raro, pero finalmente se va a dar con el tiempo. Incluso en algunos casos se comprometen también las paratiroides por ese tejido fibroso. Como digo, ese tejido fibroso va invadiendo y va comprometiendo todo lo que encuentra a su paso. La gamografía y la captación al inicio puede estar normal, un poco baja, pero de nuevo, con el tiempo va a ser hipocaptador, ¿ya? Y los anticuerpos son menos comunes y los títulos un poco más bajos que lo que se puede encontrar en una enfermedad o una tiroiditis de Hashimoto. La consistencia es lo que llama bastante la atención y en los libros clásicos está como si fuera una consistencia de leña, ¿ok? El diagnóstico se hace por biopsia, lamentablemente no hay un tratamiento médico eficaz para este tipo de tiroiditis.
Lo que solemos hacer es, frente a los síntomas de compresión, indicar cirugía para preservar la estructura de la tráquea y del esófago. Algunos han probado con lo que es el tratamiento con hormona tiroidea, pero desgraciadamente esto solamente funciona cuando ya está para mejorar en sí los síntomas de hipotiroidismo, ¿ya? Pero el tratamiento con inmunosupresores, glucocorticoides, quimioterapia, en algunos casos han reportado cierto beneficio, pero no llegan a detener, por decirlo así, la enfermedad. Desgraciadamente el paciente termina haciendo hipotiroidismo y muchas veces o casi siempre tiene que entrar a sala. Bueno, ahora hablemos del hipotiroidismo. Vamos a hablar de los adultos, por si acaso, ¿ya? Porque yo supongo que en pediatría van a hablar del hipotiroidismo neonatal, que es muy importante también que lo aborden. Le digo, en pediatría van a hablar. Pero en general, por ejemplo, en los niños, cuando sospechamos que un niño pueda estar hipotiroideo, son dos cosas básicas. Uno, que tengamos velocidad de crecimiento retardada y hay un desarrollo mental alterado, sobre todo si se da en las primeras semanas o en los primeros meses de vida. Por eso es importantísimo que uno diagnostique tempranamente el hipotiroidismo congénito, porque ustedes dejan pasar los días, cada día que pasa es un deterioro cognitivo importante que va a tener este chico. O sea, pueden incluso a veces quedar con un retardo mental severo. Y a nivel mundial es la causa más frecuente de retardo mental que se puede prevenir, el hipotiroidismo congénito, por si acaso. Pero de nuevo, en los niños uno sospecha que no está bien la tiroides, y es que, claro, en el colegio la profesora suele decir, se queda dormido en la clase, es un niño estreñido, que a veces los chicos no suelen ser estreñidos, con la piel fría, seca, gruesa y encima no crece. O sea, ya tenemos que pensar definitivamente que puede haber un problema ahí. Y más aún si hay un antecedente familiar de problema tiroideo, por si acaso, ¿ya? En los adolescentes se puede presentar como pubertad precoz, por ahí a veces también hay crecimiento de la silla turca y la talla corta de nuevo es importante, ¿ya? En el caso del hipotiroidismo ya hablamos de dos formas básicamente, la clínica y la subclínica. Y es más, lo que está últimamente de moda es el tema de subclínico, ¿ya? El problema es que no hay como que una guía que consiga un consenso homogéneo a nivel mundial. O sea, hay algunos organismos que plantean su forma de manejar el hipotiroidismo subclínico, otros que no están muy de acuerdo, y hay estudios justamente que tratan de resolver la pregunta si vale la pena tratar este hipotiroidismo subclínico o no, y algunas veces los estudios resultan siendo contradictorios. ¿Ok? Pero en general decimos que es un hipotiroidismo subclínico cuando tenemos el valor de la TSH por encima de lo normal y una T4 libre y una T3 libre normal. ¿Ok? ¿Qué sucede? Se suele tratar de una tiroiditis de Hashimoto en la fase inicial. Entonces, ¿cuál es el anticuerpo? Como pregunta previa, ¿cuál es el anticuerpo más sensible y más específico de la tiroiditis de Hashimoto? Esa pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál? Sin miedo, digan, no pasa nada si se equivocan. El anticuerpo antimicrosomal, también llamado anti-TPO por si acaso, ¿ya? Es el más sensible, más específico para tiroiditis Hashimoto, ¿ok? Entonces, ese anticuerpo lo que va a generar es justamente una inflamación lenta, crónica a nivel microscópico, y conforme se va comprometiendo las células tiroideas, la tendencia, ojo, la tendencia es a que produzca menos hormona tiroidea. Entonces, claro, la T4 libre va a comenzar a bajar, todavía dentro del rango normal, pero va a comenzar a caer. Entonces, inmediatamente la hipófisis se da cuenta. Y para evitar que siga cayendo, lo que le queda es obligarla a la tiroides o al resto de la tiroides, que todavía está bien, a que trabaje más, para que compense ese poco porcentaje todavía de la tiroides que está fallando. Entonces, vamos a ver que la TSH en respuesta se va a elevar. Esa es la manera de la hipófisis que tiene de exigir a la tiroides a que trabaje más. Es el látigo, como quien dice, ¿no? Oye, trabaja más látigo, más TSH. ¿Ok? Claro, trabaja más el resto de la tiroides, que todavía no está inflamada, porque todavía está normal la T4 y la T3, pero, de nuevo, está instalándose poco a poco la inflamación. Conforme pasan las semanas, los meses, dependiendo también del nivel de anticuerpos, vamos a ver que a pesar de que la TSH sube, ya
llegado el momento, el resto de la tiroides, que no está todavía inflamada, llega a ser insuficiente para poder compensar a la parte que sí está inflamada, lo que está fallando. Entonces la T4 ya cae. Y la relación entre T4 y TSH, por si acaso, es geométrica, eso es básico también que se acuerden. Leves o pequeñas variaciones de la T4 libre generan abruptas variaciones en cuanto a la TSH, sobre todo en el paciente hipotiroideo lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en el caso de la T4 libre, el límite inferior en la mayoría de laboratorios es 0.8. ¿Ok? Lo mínimo normal, entre comillas, de T4 libre en la mayoría de laboratorios es 0.8. Y lo máximo normal en la mayoría de laboratorios, de nuevo, de TSH es 5. ¿Ok? Y entonces cuando ustedes tengan un paciente que tiene, por ejemplo, 0.7 de T4, 0.7, perdón, claro, 0.7 de T4 en la TSH, uno esperaría que esté entre 10 a 15, por lo menos 15, o 10 ya siendo mala gente. Si bajara un poco más la T4 a 0.5 por lo menos, ya uno esperaría que esa TSH esté en 40 o 50. Y si baja aún más la T4 libre como 0.2, en el peor de los casos esa TSH tiene que estar en 80. Así, ¿ah? Entonces sucede desgraciadamente, y a veces les ponemos en los exámenes de recentado, ¿ah? Le ponemos, viene un paciente que tiene una T4 libre, una mujer que tiene una T4 libre de 0.2 y tiene una TSH en 8, 9. Entonces, claro, y encima para que caigan redonditos le ponemos el rango de referencia, ¿no? Al costado. Y dicen, ah, ya, pues 8 está un poco alto y la T4 libre está baja. Ya, hipotiroidismo primario, dicen, ¿no? ¿Cuál es la cosa más frecuente? El hipotiroidismo primario. ¿Qué hemos dicho hace un ratito? ¿Cuál es? El Hashimoto, ¿no? Y encima le ponemos las claves y ya, pues, automáticamente marcan Hashimoto. Ya ni siquiera leen el resto de la pregunta, ¿no? Ya Hashimoto después, ¿no? ¿Qué dicen? T4 libre en 0.2, TSH en 6, 7. ¿Es una buena respuesta por parte de la hipófisis? No. Ese hipotiroidismo, por si acaso, no es primario. Ese es central. Claro, van a decir, doctor, pero se subió la TSH. Ya, pero aún así es una pobre respuesta de esa hipófisis. De nuevo, debería tener por lo menos 80. Caso del hipotiroidismo subclínico, como lo decía, a veces uno encuentra valores muy bajos de T4 libre y la TSH ligeramente incrementada y piensan de que el problema es primario, o sea, un Hashimoto. ¿Ya? Le digo, tengan mucho cuidado. Ya nos ha pasado 2 veces, interconsultas igualitas, ¿ok? Y es más, incluso un interno tuvo el atrevimiento de poner tiroiditis Hashimoto en condiciones de alta. Ya, o sea, ya un poco más como que dice, ah, mira, para que veas mi diagnóstico, ¿no? Entonces le digo, bueno, le digo, ¿tú dices que es Hashimoto? Sí, doctor. Y por último, mira, ya, bueno, ahorita te voy a explicar eso de la TSH y la T4, le digo. Pero tienes anticuerpos, porque ya, porque me Hashimoto es que de repente tienes anticuerpos y ya, bueno, por ahí te equivocaste por eso, ¿no? No, no tiene anticuerpos, o sea, no tenía anticuerpos, no tenía nada. Y ya era mayor, la señora. Y le pregunto, ¿y la fecha última regla de esta señora? No, pero todo lo que le va a preguntar, ya ni se debe acordar. O sea, ese es otro problema. Los internos, bueno, ustedes han sido hace poco internos. A veces, esa parte ginecológica la dejan en blanco, ¿no? Ni siquiera preguntan. Entonces le digo, vamos a preguntarle. Bueno, la señora no se acordaba bien porque estaba bien hipotiroidea y digo, ya sí, le vas a dar de alta, no te pases, ¿no? Y la hija sí se había acordado. Y la hija, la última, claro, siempre el conchito, siempre es la que le enyucan a la mamá, ¿no? Para cuando se enferma. Entonces la última hija me decía, doctor, yo soy la última de 9 hermanos, ¿ves? A todos mis demás hermanos, mi mamá le ha dado de lactar y a mí no me dio de lactar. Por eso es que mis hermanos siempre me molestan. Y otra cosa más, mi mamá cuando me dio a luz a mí se quedó pálida con un papel, le tuvieron que transfundir sangre. Ya, ¿qué cosa es? Es un Sheehan, ¿ves? Pero solamente por no preguntar eso, se equivocan a veces en el diagnóstico. Y yo les digo, en el examen a veces les ponemos las preguntas así. En un caso clínico, claro, automáticamente uno ve unos resultados y ya están marcando, ¿no? Pero lean bien la pregunta. Ojo. De nuevo, el tema es si vale la pena o no vale la pena encontrar o tratar, perdón, a un paciente que encontramos con una T4 libre normal y una TSH alta. Entonces, en casi todos los consensos vamos a encontrar de que dicen, este paciente
Si tiene una TSH más de 10, dale tratamiento. Ahí sí no hay duda, todos están de acuerdo. El tema es si tiene entre 5 y 10. ¿A quién le doy y a quién no le doy? ¿Ya? Entonces algunos dicen, y ojo, de nuevo, ¿no? La mayoría de consenso dice, si tiene anticuerpos positivos, dale. Si tiene un nódulo en la tiroides, dale. ¿Ya? Si tiene dislipidemia, que no se corrige o no se explica por otra causa, también le puedes dar. Una dislipidemia de difícil manejo. Yo tengo pacientes a veces que han ido con la nutricionista, me dicen, yo no como nada de grasa, ni una gota de grasa, y sigo con el colesterol alto. Y por ahí le examinaron la tiroides y la mandaron a endocrino. Y estaba con hipotiroidismo subclínico. Se corrige el hipotiroidismo subclínico y se corrige también el colesterol. A veces pasa. Y otro caso son las mujeres que desean salir gestando. Entonces, incluso en el caso de fertilidad, se está manejando el punto de corte 2.5. Entonces dicen, la mujer tiene mayor chance de salir gestando si tiene entre 0.5 y 2.5 de TSH. Si tiene valores por encima de 2.5, claro, es que a veces pasa, ¿no? Va la mujer a consultorio de ginecología, de fertilidad, el ginecólogo ya no sabe qué hacer, le pide la TSH y le sale en 3 y ya le echa la culpa a la TSH. No, pero tampoco no es así, ¿no? Entonces la pasan, se la pasan, nos la pasan de taquito, ¿no? Ya es culpa de la tiroides, ¿no? Que te corrige el endocrino de tiroides. Ahí también le damos, como les digo, en algunos casos, tratamiento con hormona tiroidea. Bajamos ese valor de TSH, cuando le damos un poquito, tampoco no necesita mucha dosis, ojo, de hormona tiroidea, bajamos un poco la TSH, y claro, la chance en sí, dicen los estudios, que es mayor que pueda salir gestando. Entonces ya cuando ya la TSH está bien, de nuevo se la pasamos de taquito al ginecólogo. No sabes que ya está bien, así es que ya no le echen la culpa a la pobre tiroides. Ya hay que ver si es un problema de obstrucción tubárica, bueno ya, no sé, otra causa puede ser. Y en cuanto a la prevalencia, fíjense que es bastante frecuente, sobre todo en las mujeres de edad mayor, ¿ya? Y le digo, ¿no? Cuando uno a veces da este tipo de tratamiento, en algunos casos el colesterol mejora. Y uno dice, si mejora el colesterol, también debería mejorar el riesgo o disminuir en todo caso el riesgo cardiovascular, porque eso es lo que se ha encontrado asociación. Pacientes que tienen valores altos de TSH en hipotiroidismo subclínico tienen mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Entonces uno dice, ok, si yo le doy tratamiento y le bajo la TSH, ¿ese riesgo se disminuye o no se disminuye? Y ahí viene el debate. Algunos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no, ¿ya? Y es más, el último, le digo, hace poco ha salido un estudio que decía, si tienes una mujer joven, con hipotiroidismo subclínico, dale. Así no tenga ni nódulos, ni anticuerpos, ni nada. Dale porque en el estudio de ellos salió de que dándole tratamiento a estas mujeres sí se prevenía o disminuía el riesgo cardiovascular. El tema era en los varones. En los varones no salió estadísticamente significativo. ¿Ya? Y claro, sale un estudio y todo el mundo a veces le da con palo, ¿no? No, el diseño estuvo mal hecho, que el seguimiento, que los puntos de corte, que el tiempo de seguimiento, bueno, ya. Le digo, a veces pasa, desgraciadamente, de que no todos los estudios están idealmente bien diseñados o no es una suficiente cantidad de población o algunos le echan la culpa incluso, no, es que esta zona hay un consumo bajo de yodo, bueno, ya está, bueno, o sea, no se van a poner nunca de acuerdo al 100%, pero de nuevo, no hay algunos que consideran esos criterios que hemos mencionado para indicar el tratamiento de levotiroxina en estos pacientes con hipotiroidismo subclínico. ¿Qué porcentaje está con hipotiroidismo subclínico en los ensayos grandes que han hecho en Estados Unidos en NAGES? Es 4.3% y el que ya es clínico, o sea, vamos, una persona que nunca le habían dicho que tenía problema de tiroides, que no tenía ninguna sintomatología, y por ahí le hacen su descarte, le encuentran que ya tiene la T4 baja y la TSH alta en el 0.3% de la población. ¿Qué sucede? Que desgraciadamente hay muchas situaciones que afectan la TSH. Y cuando uno trabaja en poblaciones grandes para descartar justamente patología tiroidea, la prueba de screening es justamente el dosaje de TSH. No pedimos ni anticuerpos ni T4. Si vamos a trabajar con poblaciones, lo que se recomienda es medir la TSH. Claro, si te sale alterada, ahí recién ya completan los demás estudios. Pero de nuevo, la TSH se puede estimular e inhibir por diferentes situaciones. ¿Quiénes estimulan, por ejemplo, la TSH? Los estrógenos, la misma TRH, la adrenalina y la noradrenalina. En cambio, ¿quiénes inhiben la TSH? El cortisol, los andrógenos, la somatostatina, dopamina, la T4, T3. Claro, esto se entiende que es por el feedback, ¿no?
Pero ya ahora pasemos al hipotiroideo clínico, ¿ya? Eso sí tiene que haber visto, definitivamente, ¿no? Y es más, con la práctica uno ya, desde que está entrando el paciente al consultorio, ya dice, este es hipotiroidismo, ya le haciendo, ni se siente el paciente, estamos haciendo un dolor de TSH. Entonces vamos a encontrar que la facies es muy típica, ¿ya? Sobre todo lo que es la piel, y el paciente de verdad está inexpresivo. Cuando está hipotiroideo severo, severo, o sea, yo le digo, el caso más severo de hipotiroidismo que he visto ha sido una señora que tenía ya cerca de 60 y pico, 65 años, y lo interesante de este caso es que era una señora que tenía una cicatriz bien extensa. Yo dije, qué raro. Eh, Preguntándole al esposo, porque la señora, de verdad, cuando llegó parecía una plantita, la sentaron y la señora estaba con su cara que dice, o sea, no expresaba nada. Cuando tú le preguntabas algo, estaba recontra brailálica y con la voz ronca. Entonces el esposo me contaba de que como 30 años atrás la habían visto en el INEM porque tiene unos nódulos y lo operaron y le sacaron toda la tiroides. Dijeron, no se preocupe, no es cáncer, ya no pasó nada. Y nadie le dijo, como le habían sacado toda la tiroides, tenía que tomar la hormona tiroidea. Entonces se fue al hipotiroidismo. Y cuando de verdad nunca había visto una persona tan hipotiroidea, le pedí los exámenes y nunca había visto que el laboratorio me informa así. Claro, la TSH más de 100, porque la TSH a veces el punto corta es 100 y ya está, pues no mide más. Pero la T4 libre y la T3 libre decía menos de 0,01, o sea, no había ni un gramo de hormona tiroidea. ¿Cómo no le dio un coma mixedematoso en todos estos años a la señora? ¿Cómo no se murió porque fácil en otro país se hubiera muerto? La respuesta, de nuevo, yo supongo que algunos ya han escuchado esta respuesta, es que yo creo que Dios es peruano, ¿no? De verdad. O sea, uno ve unas cosas que dice es imposible. Y a veces hemos tenido oportunidad de presentar ese tipo de casos en el extranjero y levantan la mano y dicen, no, me estás cochineando. Dice, ¿qué laboratorio has hecho, no? O sea, es imposible que te salga eso. Le digo, no, pero de verdad salió, pues. Lo hemos repetido incluso en otro laboratorio porque no podíamos creer eso y sí, pues. ¿Ok? La pérdida de la cola de las cejas, por si acaso, se llama madrosis. A veces lo hemos puesto bueno, ponemos los términos para que por ahí alguno, el que sepa, lo entienda y otro no. Y de verdad el paciente está inexpresivo. El cabello se seca, se pone pajizo y se cae. La señora de verdad vino con alopecia prácticamente. Cuando hemos comenzado el tratamiento con ella, comenzamos de a poquitos, ¿ya? Ya sus controles ahora que viene, había sido, bueno, el mismo esposo me dice, doctor, era, en la época que estaba descompensada, estaba hipotiroidea, era como una plantita, me dice, o sea, tú la sentabas y se sentaba, le echabas, si no le das de comer, ella no comía por su propia cuenta, o sea, la señora estaba ahí nada más. Ya los familiares incluso la consideran como si estuviera muerta en vida, de verdad. Y comenzó a hablar y bueno, a interrelacionarse, el cabello le creció, la piel cambió, y ahora ustedes la ven, que le ha crecido el cabello, se pintó el cabello, ya bien perica con las uñas pintadas, con los labios bien pintados, bien perica había sido, ¿no? Y su esposo me dice, así lo conocí yo cuando nos casamos hace 800 años, ¿no? Pero entonces sí, fíjense el grado que puede, todo lo que puede comprometer este tema de la tiroides, ojo. Y hay macroglosia también. El mixedema es característico y ojo, es un edema duro que no deja fovea. Y es más, puede comprometer cualquier tejido. Y podemos encontrar mixedema incluso en las serosas. Y algunas veces el paciente puede llegar también a anasarca, ¿ya? Eh, la piel es seca, gruesa, descamativa. Hay gran intolerancia al frío. Ellos lo pasan muy mal, de verdad, lo pasan muy mal ahora en invierno. En verano están más o menos tranquilos, ¿ya? Y lo que es la voz es gruesa y monótona, plana, o sea, no expresan con la voz ningún tipo de emoción, de verdad es bien plana, aburrida, y cuando uno ya se queda dormido, escuchándolo, ¿no? Le pregunta, ¿cómo se llama, señora? Mi nombre es María Pura. Y a veces pasa, ¿no? Uno está apurado y viene hipotiroideo, ay, ya me quedé. Es un montón de pacientes afuera reclamando, ya, apúrense, y el paciente está recién en cámara lenta, ¿no? Bueno, es que eso sí, los dedos también son gruesos, cortos, anchos, y algunas veces uno puede confundirse hasta pensar que el paciente podría estar acromegálico, pero no es tampoco tanto así, por la piel, por el tipo de la piel que es más gruesa y seca, ¿no?
Hay cefalea frecuentemente, el paciente está bradisíquico, bradicardia, y hay, en el caso de las mujeres jóvenes, sobre todo, esto que se llama el clonus afectivo, o sea, rápido pasan de la risa al llanto, sobre todo al llanto, suelen deprimirse con mayor frecuencia, y las depresiones en las pacientes hipotiroideas a veces es un poco de difícil de tratamiento, o sea, uno a veces les mejora el tema de las hormonas tiroideas y también la depresión suele ser más fácil de manejar. Y algunas veces ha pasado que es una paciente que no responde al tratamiento clásico habitual para depresión y automáticamente le piden por si acaso las hormonas tiroideas y les salen contra hipotiroidismo, ¿no? Los reflejos, sobre todo lo que se ve es la disminución de la fase de, perdón, una prolongación de la fase de relajación. O sea, lo habitual es que contraen bien, pero al momento que cae, por decirlo así, relaja es en cámara lenta. Ya a un grado extremo el paciente está con los reflejos abolidos, pero no es habitual. Lo habitual más bien es ver eso, ¿no? Que cuando uno busca los reflejos, contrae bien, pero cae en cámara lenta. Y se nota mucho más claro cuando busca el reflejo en el tendón aquilio, ¿no? Y es más, antes había un examen que era el reflexograma aquiliano, que medía justamente la velocidad o la razón que había entre el tiempo de contracción y relajación. Pero eso es lo que se encuentra, básicamente la prolongación de la fase de relajación. Los síntomas digestivos, sobre todo lo que es el estreñimiento, puede haber un poco de anorexia, incluso una hipocloridria gástrica, ¿ya? Eh, pero de nuevo, ¿no? El paciente básicamente lo que se va a quejar es de estreñimiento. El problema mayor es acá, a nivel del sistema circulatorio, porque la aterosclerosis está acelerada. Yo tenía una paciente que ya la diagnostiqué yo hipotiroidea, nadie, claro, había pasado por medicina interna, yo no sé qué había pasado con medicina interna, ¿no? Pero el internista de pronto no se dio cuenta y la había mandado a reumatología, dermatología, estaban que la paseaban y por ahí a alguien se le ocurrió pedir la TSH. Ya encontraron una TSH más de 100 y la mandaron justamente con endocrino. Le diagnosticamos el hipotiroidismo y me dice, doctor, y era una señora que, claro, tenía cerca de 60 años, ¿ya? Cuando comenzó el cuadro, me dice, las personas me miraban y pensaban que tenía, en el peor de los casos, 40, porque hacía su dieta, hacía ejercicio y estaba así, ¿no? Y me dice, y doctor, eso que yo parecía 40 cuando tenía casi 60, en los 2 años que me vino el problema del hipotiroidismo, me envejecí 20 años, me dice. ¿Ya? Y en la práctica, cuando justamente había visto cardiología, el cardiólogo le pide una ecodoppler carotidia y le encuentra placas y una estenosis severa. Y ella nunca había tenido antes problemas de colesterol, ni depresión, nunca había fumado, no había antecedentes familiares. O sea, no había otra explicación para esa aterosclerosis tan marcada que el hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, justo es lo que a veces llama mucho la atención y lo que preocupa y lo que tenemos que prevenir. Porque a este paciente le digo, tienen valores incrementados de colesterol y además el proceso de aterosclerosis está incrementado o acelerado. ¿Ok? Hay algunas situaciones donde hay el corazón mixedematoso, decimos. Entonces, hemos tenido pacientes que han ido a la emergencia con insuficiencia cardíaca, sobre todo una en particular, una joven, una morena, que cuando le ven, pues el corazón era inmenso, casi todo el tórax estaba en la radiografía comprometido por claro, había un poco de derrame pericárdico, pero básicamente cuando le hacen el ecocardio, aparte del ligero derrame pericárdico, era que tenía dilatación de todo, o sea, de aurícula, ventrículo, válvulas, o sea, y la insuficiencia cardíaca era severa. Se fue manejando el hipotiroidismo y conforme ya fue revirtiendo el hipotiroidismo, en caso de ella sí tuvimos que utilizar dosis bien bajitas, que ahorita vamos a hablar de la dosis, pero en el caso de ella, cuando ya se mantuvo en eutiroidismo, su corazón se normalizó. Y los mismos cardiólogos no podían creer, decían, no puedes, han cambiado de paciente, le decían, hoy te han hecho trasplante, ¿qué pasa? Porque eso no puede ser tu corazón, o sea, tú tenías una dilatación severa por todos lados y ahora no tienes nada. Pero así es, para que vean. Ya el tema del hipotiroidismo tiene repercusión a nivel de muchos órganos. La hipertensión, ojo, en estos casos es diastólica. En cambio, en el hipertiroideo la hipertensión es sistólica. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguien se acuerda? Bueno, no han tenido una clase de fisiología. Pero en el caso del hipertiroideo vamos a tener que hay efecto cronotrópico y no trópico. Ya eso va a subir justamente la presión sistólica.
y hay disminución de la resistencia vascular periférica. Por eso es que la presión diastólica en el hiper cae. Y esa diferencia hace de que el pulso sea saltón en el hipertiroideo. Contrariamente, la resistencia vascular a nivel pulmonar está incrementada, ojo. Por eso es que el paciente hipertiroideo puede tener hipertensión pulmonar. Acuérdense, ¿ya? En el hipo, al revés, aumenta la resistencia vascular periférica y eso ocasiona justamente que el paciente tenga hipertensión diastólica, ¿ya? Hay otros problemas a nivel del hipotálamo, estos justamente el compromiso de acá ocasiona la sensación de frío, algunas veces el paciente también hace psicosis o el mismo clonus afectivo está explicado por esta razón. Hay inhibición de lo que es la secreción de las hormonas gonadotrópicas, corticotrópicas, somatotrópicas, y justamente en el caso de las somatotrópicas disminuye la producción de hormona de crecimiento, ¿ya? Otro caso para que ya no se olviden. Hemos tenido una paciente que tenía 31 años, que la trajeron de la selva, y ella justamente había hecho un cuadro de hipotiroidismo a los 5 años. Haciendo la historia clínica todo comenzó a los 5 años. Dejó de crecer, la piel se puso gruesa, la voz se puso ronca, pero menos mal que le dio los 5 años porque ya su cerebro había madurado y no tenía retardo mental. Que si hubiera sido antes, ahí sí probablemente había tenido cierto grado de retardo mental, pero era muy, muy, muy despierta a pesar de todo, a pesar de ser bradisíquica y todo, era bien hábil. Y cuando ella llega, justamente, era chiquitita, 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 ¿ya? Y la mamá también no era muy alta, pero se notaba mucho más en ella. Le pedimos una radiografía y calculamos su edad ósea, y tenía 5 años. Comenzamos su tratamiento del hipotiroidismo, todo se restableció y la hormona de crecimiento comenzó a producirse de manera normal, ¿ok? Y a los 31 años comenzó a crecer. Al final tuvo una talla normal. Claro, se regresó a la selva, yo de verdad no la vi otra vez, cuando regresó a los 6 meses, porque, bueno, en sí no es que no la he visto, sino que no la reconocí. Dice ella que me pasó la voz, pero yo no la reconocí. Y es más, le pasó la voz a los otros asistentes y tampoco nadie la reconoció, ¿ok? Y la que sí reconoció era mi R siguiente, o sea, yo era en esa época era R3 creo, o R2, no, R2. Y a la R1 sí le agarró el mandil, me dijo, doctora, soy yo, soy Tania. Y Lili, que era mi residente siguiente, le cae mirando y le dice, ¿quién? Tania. ¿Qué Tania? Tania, le dice, y me dice, era irreconocible. O sea, toda la fase mixematosa tenía la fase larga. Todo lo que tenía poco cabello seco, ya tenía el cabello largo, me dice, ¿no? O sea, era otra persona, la habían cambiado por completo, ¿no? Y estaba más alta, por eso que tampoco no lo ubicaron, no la reconocieron, ¿ya? Ojalá que haya seguido su tratamiento, porque le decimos que ese tratamiento era de por vida, y al año sí se apareció, pero se apareció su hermano, ¿no? Ya ella no regresó. Como digo, ojalá que haya estado tomando y hasta ahora siga tomando su tratamiento. Y lo curioso es que el hermano de la selva viene y me dice, no, ya está más alta, dice, ha crecido más, ya le ha pasado a mi mamá, pues, ¿ya? Y ya se casó también, ya me dice, uy, sí, bueno, ya. Se afecta, como decía, la producción de los corticoides y también de las gonadotropinas, y eso ocasiona también una tendencia a la a disfunción sexual, psíquica y orgánica. En caso de las mujeres, hay justamente alteración de la menstruación, pero no solamente es por el tema de las alteraciones de las hormonas, sino también por los factores de coagulación. Lo habitual es que se encuentre disminución de la libido, impotencia. Hay también, ojo, hiperprolactinemia en el hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque hay hiperprolactinemia en el hipotiroidismo primario. Porque la TRH, ¿qué pasa con la TRH en el hipotiroidismo primario? Sube o baja. TRH, ¿ah? ¿Se acuerdan que produce la TRH, no? Ya. ¿Qué pasa con la TRH? ¿Sube o baja? Hipotiroidismo primario. Sube. Ya esa TRH, por si acaso, también estimula la producción de prolactina. Por eso es que hay hiperprolactinemia en los pacientes con hipotiroidismo primario.
Hay anemia, hay hipercolesterolemia. Ah, y les decía, hay justamente varios estudios y en muchos se encuentra de que las mujeres hipotiroideas tienen oligomenorrea, hipomenorrea, pero lo que sí no hay, eso resáltenlo, es polimenorrea o hipermenorrea. Solas, ojo, ¿ya? Solitas no hay.